announcing that the United States will be sending 31 Abrams tanks to Ukraine. Will be ready, available, and more easily integrated for use in the battlefield. Ojalá no escuchemos la campanada de las 12 de la noche en el reloj. Sí, esa campanada significaría el reloj del juicio final dando las 12 de la noche, el plazo, el punto máximo en donde la humanidad podría desaparecer. ¿De qué estoy hablando? Que por primera vez en la historia de este reloj, el reloj del juicio final, la humanidad entera, el planeta entero, los seres humanos están a solo 90 segundos. O sea, estamos muy cerquita, más que cualquier otra crisis que haya enfrentado la humanidad. Pero eso es lo de menos, porque este es un boletín de científicos atómicos que prácticamente protestan contra todo el mundo o contra los que dirigen las políticas guerreristas, y también lo del clima, que por favor se pongan a trabajar para alejar el reloj de las 12 de la noche. Lo de menos es eso. Lo demás es que en medio de eso, y quizá por eso, pues Estados Unidos y Alemania deciden enviar tanques. Están ya a un pelito de enviar los tanques, sus grandes tanques de guerra, a Ucrania. Y mientras tanto, Putin en la propia Moscú ordena crear un escudo defensivo, ya no en la frontera, sino estamos hablando de Moscú. Reportan varios medios, fotografías, gente rusa que está viendo en las azoteas cosas. Aquí se lo vamos a decir. Y mientras tanto también hay informes de que pues miles de soldados rusos se acercan a las fronteras de Ucrania. ¿Qué se está preparando? Soy Roberto de la Madrid y esto es Detrás de la Razón. Comenzamos. Y estos son los tanques. Vea usted. El M1 Abrams es un tanque de batalla de tercera generación diseñado por Chrysler Defense General Dynamics. Concebido por Estados Unidos para la guerra terrestre blindada moderna, es uno de los tanques más pesados, 68 toneladas. Cada tanque cuesta casi $10 millones. Trae algunas tecnologías modernas para las fuerzas blindadas y un cañón de 120 milímetros. Supporting Ukraine's ability to fight off Russian aggression to defend its sovereignty and territorial integrity is a worldwide commitment. Not just look, it's a worldwide commitment. The UK, the United Kingdom, recently announced that it's donating Challenger 2 tanks to Ukraine. France is contributing AMX-10s, armored fighting vehicles. In addition to the Leopard tanks, Germany, like the United States, Germany is also sending a Patriot missile battery. The Netherlands is donating a Patriot missile and launchers. France, Canada, the UK, Slovakia, Norway, and others have all donated critical air defense systems. Poland is sending armored vehicles. Sweden is donating infantry fighting vehicles. Italy is giving artillery. Denmark and Estonia are sending howitzers. Latvia is providing more Stinger missiles. Lithuania is providing anti-aircraft guns. El Abrams M1 entró en servicio en 1980
Ha combatido en la Guerra del Golfo y la Guerra de Afganistán. Estados Unidos lo ha vendido a los ejércitos de Egipto, Kuwait, Arabia Saudí, Australia e Irak. El Leopard 2 es un tanque hecho en Alemania. Es de tercera generación. Entró en servicio en 1979. Su arma es un cañón Lisa de 120 milímetros. Se opera con un sistema de control de fuego digital, un telémetro láser y un equipo avanzado de visión nocturna. Unser Ziel ist es, rasch 2 Panzerbataillone zusammen mit unseren Verbündeten bereitzustellen. Das gibt viele Länder, die gerne mitliefern wollen, und wir werden das koordinieren und sie einbeziehen, damit das Schritt für Schritt auch möglich wird. Wir werden Ausbildung gewährleisten, Logistik, Munition und Wartung der Systeme. Und wie gesagt, den Partnerländern ermöglichen, dass sie liefern können. Está propulsado por un motor diésel biturbo V12. El tanque llega a costar hasta $15 millones. Дякую пану канцлеру, усім німецьким політичним та суспільним діячам за готовність посилювати захист Європи. Так починається день. За американським часом Україна отримає Абрамси. Дякую за це рішення. Дякую особисто пану президенту Байдену. Дякую Конгресу, кожній американській родині. Ключове тепер швидкість та обсяг. Швидкість тренування наших військових. Швидкість постачання танків в Україну, обсяг танкової підтримки. Ми маємо сформувати такий танковий кулак свободи, після ударів якого тиранія вже не. Alemania ha vendido su Leopard 2 a muchos países, desde Dinamarca, Holanda, Canadá, Chile, España, Grecia, Indonesia, Singapur, Turquía, hasta Qatar. Esta es Moscú, la capital rusa. Putin despliega misiles antiaéreos de defensa dentro de la propia capital Moscú, según muestran fotografías de diversos medios y población. Los misiles se han instalado en azoteas y tejados. Se han visto sistemas de defensa aérea Pansir S-1 arriba de edificios de gobierno y en el Ministerio de Educación en el distrito Teterinsky y a unos kilómetros de la residencia de Vladimir Putin. También se ha reportado el envío de sistemas de defensa S-400 en parques públicos o cerca de estaciones de metro. Todos estos misiles sirven para interceptar aviones de ataque, helicópteros y misiles entrantes. También ataques de drones. La instalación protegería Moscú, incluido el Kremlin. Antes que nada, pues suscríbase, denle like, comparta, sobre todo porque nos siguen escondiendo los motores de búsqueda de Google y de YouTube. Y bueno, pues solo así usted podrá seguir viendo este espacio que afortunadamente pues vamos acrecentando en la comunidad otra vez. De Detrás de la Razón está con nosotros Eduardo Luque que nos dio un toque y sonó una alarma intelectual y nos dice: aquí hay algo que analizar muy profundo y las cosas están poniéndose tremendas desde allá, desde Cataluña. Gracias Eduardo por siempre estar alerta de lo que está pasando. Te agradecemos mucho y agradecemos siempre que compartas tus conocimientos y que compartas tu análisis de la geopolítica y de la realidad. También está con nosotros Fernando Moragón, que aceptó venir al programa diciendo: sí, yo también tengo varias cosas que apuntar. Y Fernando, como usted sabe, especialista en en toda Asia y en el extremo de Asia, pues sabe mucho de China, de Rusia
y de todo lo que se maneja en la Unión Europea, de cómo se hacen las guerras y cómo ha denunciado todas estas atrocidades cometidas por la OTAN, Estados Unidos y Occidente. Muchísimas gracias a los dos, y Eduardo, pues comenzamos contigo. A ver, si yo soy un moscovita, si yo soy un ruso, creo que esta es la primera pregunta. Hay muchas que urgen, pero vamos directo. Yo soy un habitante de Moscú y veo en las azoteas de pronto que ponen sistemas de defensa antiaérea, o en algunos parques, pues sí me asusto, y no solo la población de Moscú, sino la población del mundo incluso. Dice, bueno, ¿qué está pasando? Danos tus lecturas, explícanos esto, ¿cómo entiendes esto? ¿Cómo analizas esto, por favor? Se analiza a partir de lo que de la cortina de humo que está representando todo este debate sobre que si se envían los Leopard, se envían los Challenger, los carros de combate ingleses, se envían los Abrams, que efectivamente no se van a enviar al escenario ucraniano, al menos de forma inminente, y el lío que se está generando en todo esto, porque oculta otra cosa mucho más importante, que no solamente el tema de los carros de combate, que se pretenden que nos quedemos con el celofán del caramelo, pero que no veamos lo que hay dentro, no veamos qué es lo que realmente hay en el caramelo. Lo que ha hecho el señor Zelensky, entrevistándose con el jefe de Estado Mayor, un general de 3 estrellas, en Alemania, los enviados del señor Zelensky, ha sido un acuerdo para proporcionar a Ucrania misiles de largo alcance que pueden tener bajo su objetivo dos objetivos fundamentales. Uno es Crimea y otro es Moscú. Y por ello, rápidamente, el gobierno ruso está instalando sistemas multicapa de defensa antiaérea en la capital, y posiblemente dentro de muy poco veremos que también en San Petersburgo y algunas ciudades más. San Petersburgo, porque también la OTAN quiere transferir misiles de largo alcance, sobre todo a Estonia. Y esto también implicaría que la ciudad de San Petersburgo, quiero decir, estaría bajo amenaza directa de estos misiles. Esto es lo que oculta todo esto. Evidentemente, esto da un salto cualitativo enorme a este conflicto, que evidencia también, como ya analizaremos a lo largo del programa, otra cuestión que es también bastante clara. Es la derrota en este momento del ejército ucraniano, que en palabras de su jefe de Estado Mayor ha dicho que 2 ejércitos ucranianos ya habían sido aniquilados y está pidiendo refuerzos para crear un tercer ejército que pueda enfrentarse al ejército ruso. Imaginemos que los 2 ejércitos que ya han sido destruidos tenían cerca de unos 400 carros de combate, aproximadamente, de la época soviética. Ahora están pidiendo, y como mucho van a obtener, no llegarán a 100 carros de combate. Así que con esto no se va a cambiar el sentido de la guerra. El problema es de que lo que oculta esta columna de humo es precisamente la dotación de esos misiles de largo alcance, que tampoco variarían la batalla, pero que sí podrían producir una enorme escalada y una respuesta militar por parte de Rusia muy dura, no solo contra Ucrania, sino contra aquellos países, especialmente Polonia y Alemania, que estén entrenando a los soldados ucranianos y estén entrenando a los oficiales que irían a manejar estos carros de combate o las nuevas armas modernas que se quieren dotar a Ucrania. La OTAN parece decidida a no perder esta guerra, sea cual fuera el costo, y Putin y Rusia, por otra parte, sabe que perder la guerra significa prácticamente su fin como Estado. Así que es una guerra para Rusia existencial. Y es por ello que estamos en una situación que bien podríamos definir que estamos en medio de la Tercera Guerra Mundial. Gracias, Eduardo. Inminentes, sorprendentes tus palabras y tu análisis. Fernando, te pregunto, pues
por el mismo camino que le estaba preguntando a Eduardo. Hay análisis de Occidente que dicen muchísimas cosas acerca de esto. Algunos dicen que es propaganda de Putin poner los sistemas antiaéreos en los tejados en Moscú. Otros dicen que Putin sí tiene miedo y se está preparando para una cuestión pues tremenda de, imagínate, un ataque a Moscú. Otros dicen que es una medida completamente estratégica y militar para que el enemigo, sea Occidente, no sepa qué es lo que va a hacer Putin. Dame, como experto, dame la lectura que podríamos entender en contraste, igual también como lo está diciendo Eduardo, ¿cuál es tu reacción a esto, por favor? Bueno, allá voy. Pero antes un pequeño inciso con los famosos Leopard. Y sin entrar en muchas cosas como la logística y tal, claro, hay que llevar los Leopard de diferentes sitios de Europa, llevarlos a Polonia, atravesar toda la Ucrania occidental, pasar el Dnieper, llevarlos allí y luego el mantenimiento, en fin, que hay que hacérselo a cualquier tanque o las averías que tenga, pues volvérselos a llevar y al final acabar en la República Checa, donde han montado un gigantesco taller para reparar tanques de la guerra de Ucrania, en fin. Esto es un desastre logístico. Pero bueno, aparte de eso, vamos a obviar eso. Nos olvidamos de esto, de la complejidad logística que tiene. Y que de paso, bueno, el Abrams, por ejemplo, es un tanque pesadísimo. Es decir, vamos a ver, imaginemos que llegan ahí los Abrams, los Leopard, que en Siria y en Irak ya han demostrado que se les puede reventar con relativa facilidad. Por desgracia, los yihadistas ya se han cargado unos cuantos. Es decir, y se tienen que enfrentar, lo habéis dicho en el propio reportaje, estamos hablando de tanques cuyos primeros modelos son de la época de los años 80. O sea, ya ha llovido. El T-90M, mejor dicho, que ya está modernizado, es mucho más reciente. Vamos a ver qué pasa cuando los T-90M se enfrenten con los famosos Leopard y con los Abrams. De hecho, una de las razones de la pelea es porque, claro, ninguno de los dos quiere que la industria nacional alemana o la industria nacional norteamericana aparezcan los Leopard o los Abrams ardiendo por los cuatro costados y reventados. Eso es muy mala prensa para vendérselos a otros países. Es decir, pero bueno, hecho este inciso, estoy de acuerdo con Eduardo, efectivamente. Aparte ya, independientemente que manden un Leopard o manden 2000, me da igual, es decir, es una escalada. Es decir, esto ya no hay manera de cogerlo como arma defensiva. Es decir, no hay manera. El tanque, por definición, es una arma ofensiva. Es decir, no. Pero es que es más. Es que fíjate cómo nos están haciendo el paripé de que si tú mandas los Abrams y tal, pues no, yo los Leopard, no, yo no los mando, si tú no los mandas y tal. Ya están los holandeses diciendo, no, mira, es que yo mando los F-16, los aviones de ataque, los F-16. Es decir, los holandeses lo han dicho hace 2 días, oye, que nosotros mandamos los F-16, y llegan los americanos y dicen, bueno, vale, si tú los mandas por tu cuenta sin implicar a la OTAN, oye, los puedes mandar. Es decir, la escalada va a una velocidad espectacular. Y ahora ya entramos en el planteamiento inicial que tú proponías. A ver, los rusos, desde hace ya mucho tiempo, si no desde siempre, pero bueno, digamos que después de la famosa primera fase esta donde se intentó tomar Kiev y tal, que era un intento de acabar con un golpe rápido con el problema de Ucrania, ya saben, y lo saben ya desde hace mucho, que esto no es, y lo dicen, que esto no es una guerra entre Ucrania y Rusia o Rusia y Ucrania. Esto es una guerra de la OTAN y Estados Unidos como cabeza de la OTAN contra Rusia. Y esto ya es una cosa distinta. Es decir, ya, aunque ahora se esté jugando desde el punto de vista militar, el terreno de juego sea el Ucrania. Pero esto ya es una cosa muy distinta. Estamos hablando de 2 potencias nucleares, de las 2 mayores potencias nucleares que hay ahora mismo en el mundo. Rusia primero, después Estados Unidos. ¿Qué es lo que pasa? Que Rusia se está preparando para una guerra en Europa. O sea, no descarta esa posibilidad. En toda Europa. Lo acaba de decir ayer el presidente Vučić de Serbia. Hay una guerra en Europa, no en Ucrania, en Europa. Estamos en guerra en Europa. Es decir, está clarísimo. Lavrov lo dijo en Sudáfrica, en una conferencia de prensa. Miren ustedes, más o menos vino a decir, hasta ahora Occidente ha estado desarrollando una guerra híbrida contra nosotros. Pero ya casi la guerra es
digamos, no híbrida, es de verdad, es a la vieja usanza, es decir, guerra tipo convencional. Lo dijo Lavrov, es decir, estamos a un paso de que ya la escalada que está llevando a cabo Occidente acabe con la infinita paciencia que tienen los rusos, que para mí me deja a veces hasta desconcertado, es decir, y no les quede más remedio que responder ante una provocación pues con un golpe muy duro, y a partir de ahí cualquier cosa puede pasar. Es decir, por eso están poniendo los sistemas de defensa antiaérea en Moscú, que por otra parte ya tiene incluso un sistema de defensa permitido en los acuerdos que había, de los que salieron los americanos, en los acuerdos de armas de corto alcance y de largo alcance, y en los acuerdos de sistemas antimisiles, ya tenían un sistema de defensa antimisiles aprobado. En su momento, cuando había un acuerdo, el acuerdo ABM, si mal no recuerdo, es decir, ya lo tenían, o sea que lo que hacen es reforzar su defensa. Y fíjate que también están mandando muchas tropas a Bielorrusia. De hecho, hay ya una especie, digamos, de ejército unificado, entre comillas, aunque tengan diferencias. ¿Y por qué los rusos están armando tanto a Bielorrusia y se están posicionando tan fuerte? Aparte de una posible intervención que puedan hacer desde el norte, desde Bielorrusia, hacia la frontera polaca para cortar los suministros que está mandando Occidente a través de Polonia. Es mucho más que eso, que puedan hacer eso o no. Es porque están protegiendo su flanco, digamos, noroccidental a través de Bielorrusia. Lo que señalaba Eduardo, es decir, ante la posibilidad de que los bálticos, polacos, etcétera, los mismos finlandeses, que también están desmadrados, puedan recibir armamento con capacidad nuclear o armamento de largo alcance. Lo dijeron ya hace muchos meses, antes del verano, cuando iban a llevar los famosos HIMARS, los lanzacohetes norteamericanos, dijeron, bueno, ustedes los llevan, allá ustedes, ya veremos qué pasa, pero como manden munición capaz de alcanzar 300 kilómetros, que es la munición máxima que tienen, eso es una línea roja. Los americanos no han mandado munición de ese alcance. Creo que lo máximo que han mandado es de 80 kilómetros. Ahora estamos jugando con la misma cosa, es decir, atacaron, y ya es una constante, zonas de lo que era la Rusia, digamos, histórica de siempre, es decir, Belgorod, Kursk, etcétera, etcétera. Esto ya se ha hecho permanente. Bueno, pues con infinita paciencia los rusos aguantaron esto, ¿no? Entonces, la cuestión es que las provocaciones han ido increciendo. Y eso, yo creo que ahí Rusia se ha equivocado. Si se hubieran parado antes, hay muchas formas de pararla, no tiene por qué ser por la vía militar, pero bueno, no le hubiéramos dado a Occidente la capacidad o la posibilidad de seguir escalando y llegando a los extremos a los que estamos llegando, en los que, no es asumible, y yo creo que ahí también Rusia tenía que haber sido mucho más dura, que los ucranianos estén bombardeando con la ayuda del MI6 y los británicos, estén bombardeando la central nuclear de Zaporozhia, y no pase nada. Es decir, bueno, los rusos la defienden, pero como la Organización Internacional de la Energía Atómica está, digamos, dirigida por Estados Unidos y tal, pues no pasa nada. Y que encima los medios de propaganda occidentales vayan diciendo, no, si es que son los propios rusos los que se bombardean a sí mismos. Oiga, pero qué cosas me está usted contando, es decir, y que sigan bombardeando, y que sigan haciendo intentos de tomar la central de Zaporozhia cruzando el Dnieper, es decir, con tropas británicas, a ver, que esa es otra cosa que hay que aclarar. Allí ya hacemos de todo los occidentales. Ya no es que les suministremos armas, ya no es que les demos inteligencia de todo tipo, que es fundamental, comunicaciones en tiempo real, de todo. Es decir, ahora también tenemos allí tropas peleando. Lo que pasa es que los mercenarios / voluntarios, pues muchos de ellos ya son, digamos, soldados profesionales que se han quitado el uniforme de soldado y se han puesto el uniforme de mercenario. Si es que se puede hablar así. Pero, ¿por qué? Porque, por ejemplo, muchos sistemas que están ya en Ucrania, que están siendo operados en Ucrania, no se aprende a operarlos en un mes ni en dos. Es decir, necesitas 6 meses o más. Yo he hablado con gente de artillería, de militares de artillería, por ejemplo, y te dicen que para ciertos sistemas más complejos
esto no se lo enseñas a unos pobres soldados ucranianos que los acaban de reclutar. Es decir, que ¿quiénes están manipulando, quién está tripulando estos sistemas complejos? Soldados norteamericanos, en el caso del armamento norteamericano, o soldados británicos, tal. Es decir, el caso de los polacos, esto es conocido, hay batallones enteros de polacos ya ahí metidos, porque ya no lo dicen claramente, se quieren quedar con lo que es la Ucrania occidental. Es decir, que, ojo, que estamos escalando a una velocidad tal que en el momento que alguien dé un paso en falso de Occidente o pase una línea roja, no es que tengamos una guerra mundial, que yo estoy de acuerdo, estamos en una guerra mundial ya. Sabes que yo lo defiendo desde hace mucho. No, es que podemos acercarnos no a 90 segundos del reloj del juicio final, nos podemos acercar a 2 o 3 segundos al borde de una guerra nuclear este año, en el 2023. Es decir, cuidado, estamos en una situación muy, muy peligrosa. Y con unos dirigentes europeos que han perdido, si este programa se llama Detrás de la Razón, a estos hay que llamarlos los que han perdido la razón completamente. Luego podemos entrar y que además hay intereses geopolíticos y de todo tipo, y políticos y personales de esta gente. Pero no olvidemos, aparte que, bueno, si quieres entramos, la élite ahora mismo de Ucrania, es decir, de Zelensky para abajo, están ahora mismo a tortas entre ellos. Y luego, si quieres, entramos porque estas purgas ahora masivas que está haciendo Zelensky, de asesores, de gobernadores de regiones, etcétera, ¿a qué obedecen? Bien. Y entre esos se cae un helicóptero. Eduardo, bueno, más allá de... o lo derriban. Sí, claro, por eso. Por eso. Bueno. Sí. Eduardo, más allá de que los tanques sean una cortina de humo para llevar otro tipo de armas y que por eso se esté preparando Moscú, ¿qué más implicaciones tiene esto de los fabricantes, tanto la alemana como los de General Dynamics de Estados Unidos, que fabrican estos tanques? Porque pues cada tanquecito no vale $100, sino pues casi $10 millones, y además cada tanquecito, no sé, si te lo regalo pues uno no sabe qué hacer, sobre todo el Leopard de Alemania es muy complicado usarlo, hay que tener un entrenamiento a largo plazo. Esto no lo calcularon, o más bien le están enviando, o esto aparte de la cortina de humo que dices, ¿no significará otra cosa, que se estén preparando también para esta guerra que está diciendo Fernando, de que no solo es Ucrania, sino también vemos Kosovo, Serbia? No sé qué más podamos analizar de eso, Eduardo. Que cuando hablamos de la guerra mundial, siempre tendemos los europeos a entender la guerra mundial como una guerra en Europa, ¿no? Pero si miras con un poco de perspectiva lo que está pasando en el resto del mundo, ves un panorama que precisamente ayuda a entender este carácter, ¿no? Hace muy pocas horas, unos días, el gobierno japonés anunciaba el mayor presupuesto militar de la historia de Japón desde el año 45. Incluso hay rumores intensos cada día más de un cambio en la constitución japonesa, que era, como sabemos, una constitución impuesta tras la guerra mundial que obligaba a la no beligerancia, ¿no? Se va a cambiar, es posible que se cambie la constitución japonesa, y es ya una evidencia que va a rearmarse Japón enormemente, ¿no? Vemos también como en Marruecos, cerca de Melilla, se va a crear una base militar norteamericana que va a controlar, o pretende controlar, la entrada del estrecho y el mar Mediterráneo, obviamente, y eso será también un elemento más a añadir a un conflicto del cual ya aquí hemos hablado, que es un conflicto latente, no un conflicto real, entre Argelia, a través del Frente Polisario, y el propio Marruecos. Vemos como en África, algunos países africanos echan a patadas a los colonialistas franceses, y en ese meollo vemos también como, por ejemplo, la lucha entre las potencias, entre Rusia y Estados Unidos, por el control del Ártico, ¿no? Que también es otro frente del cual no se habla, pero que es un frente muy importante en la geopolítica a nivel internacional, ¿no? Por los recursos que tiene y por su situación geográfica. Yo apuntaría aquí, en el tema que nos ocupa tanto
puntualmente del tema de los tanques famosos, al margen de lo que ya hemos mencionado, hay también otra realidad económica. Norteamérica ha impuesto que sean los tanques, los Leopard 2, los que vayan a Ucrania, muchos o pocos, serán rápidamente convertidos en chatarra. Y es un magnífico negocio para los tanques Abrams, que no van a intervenir en la batalla, presentarse como tanques indestructibles cuando veas los tanques ingleses o alemanes convertidos en chatarra y los soldados absolutamente triturados, ¿no? Entonces, es un negocio también para Estados Unidos que estos tanques sean los primeros que sean destruidos para poder ellos vender también sus tanques al extranjero. Y aparte, por ejemplo, Polonia quiere deshacerse de todos los tanques alemanes porque ya ha hecho 2 pedidos por valor casi de 9.000 millones de dólares para comprar unos 400 carros de combate modelo Abrams, es decir, comprárselos a los americanos. Por tanto, me libero de los tanques alemanes. Polonia tiene una inquina especial contra Alemania, como la está manifestando día sí, día también, y de alguna forma lo que hace es quemar a la industria alemana, que va a perder un punto enorme de prestigio que ya estaba perdiendo hace mucho tiempo, pero que aún quedaba ese resquicio, es decir, la gran industria alemana, la eficacia de la industria de guerra alemana, que se está demostrando que no es tal y que es todo un bluff, ¿no? Pero eso es lo que estaría también detrás de este acto, ¿no? Un negocio enorme para que Estados Unidos consiga colocar sus carros, sus cohetes, sus medios de combate. Como decía Fernando, la historia ya nos enseña, uno, que no hay tanques que sean indestructibles y que además los famosos tanques occidentales son fácilmente destructibles. Incluso con grupos relativamente mal armados, como los yemeníes, que han reventado docenas de M1 Abrams utilizando con misiles anticarro que ni siquiera eran de doble tándem, sino eran los MRPG-7 y 29, que están dando muy buen resultado contra el blindaje de los M1 Abrams, que valen una fortuna y son destruidos por un misil que vale una fracción del costo total del tanque, ¿no? Los Leopard están siendo destruidos por los milicianos kurdos, están perdiendo tanques continuamente, también con armas antitanque rudimentarias, incluso con artefactos improvisados. También han volado y han sido destruidos los tanques alemanes. Y un punto más, el otro gran actor que quiere vender también y meterse en este negocio de la muerte es nada menos que Israel, que también dentro de poco, ya lo veremos, dentro de muy poquitos días, estará intentando vender sus magníficos carros, que también dirán que son invulnerables y capaces de resistir cualquier impacto. Y recordemos cómo Hezbollah en la guerra en el Líbano reventó en 2 días, en la batalla del lago Litani, reventó casi 69 carros de combate en 2 días. Una cifra terrible. Y también con un armamento relativamente artesanal. Así que de la invulnerabilidad de los carros occidentales, olvidémoslo. Esa es otra de las falacias de este momento. Lo que está detrás, les repito, es dotar de armas de largo alcance a Ucrania, que es lo realmente peligroso, porque realmente, como decía Fernando, tenemos unos políticos que carecen de la más elemental racionalidad y evidentemente ya no hablemos de los ucranianos. Y un detalle. Acabo de leer una traducción de una declaración del ministro de Exteriores, el señor Lavrov, que habla de un conflicto global. Dice textualmente que el conflicto entre Ucrania y Rusia no es un conflicto entre Ucrania y Rusia, sino es un conflicto entre la OTAN y Rusia. Es un conflicto global. Es decir, está abundando precisamente lo que nosotros decimos
de la existencia o el estallido de la Tercera Guerra Mundial, para desgracia de todos. Oye Eduardo, ¿qué informes tienes de que hay miles de tropas rusas acercándose a Ucrania, en donde Putin estaría preparando pues ya la jugada final para acabar con esta guerra? ¿Es posible esto? Sí, porque hasta ahora Putin, el ejército ruso, no ha empleado nada más que una pequeña fracción de su capacidad militar. Los Wagner, los soldados profesionales, son unos 45.000 aproximadamente, tienen armamento pesado, pero no el que podría poseer si fueran unidades regulares del ejército ruso. Hay unidades regulares que ya están siendo preparadas para una ofensiva masiva y están esperando el punto de desgaste, el punto de quiebre de desgaste del ejército ucraniano. Ahora mismo incluso las bajas reconocidas por parte de Ucrania ya se hablan de 400.000 bajas. Es una cifra absolutamente aterradora. Estamos viendo cómo se están movilizando niños de 14 y 16 años, se están movilizando casi ancianos de 64, mujeres, ahí se calcula unas 6.000 mujeres en plena línea de combate, ya no en líneas auxiliares, sino en primera línea, y evidentemente eso significa que el ejército ucraniano está agotando sus reservas humanas, y ese es el punto de quiebre que esperan las brigadas rusas. Los ejércitos rusos se han dividido en 3 cuerpos de ejército en este momento para esperar el momento oportuno y lanzar la ofensiva quiebre final, ¿no? Que esto es un poco lo que se está planteando. ¿Será tal vez cuando caiga Bakhmut? No lo sabemos. Eso evidentemente hay que estar en el Estado Mayor ruso y ninguno de los presentes lo estamos, al menos yo. Y por lo tanto es todo un poco intuición, ¿no? Pero que evidentemente la acumulación de recursos humanos y materiales por parte de Rusia hacen claramente esta idea de que se va a iniciar una ofensiva general una vez que consideren que el ejército ucraniano ha sido suficientemente vapuleado, ¿no? Como lo está haciendo ahora, desgraciadamente para todos, porque es terrible, espantoso ver la muerte de tantos decenas de miles de jóvenes enviados a la hoguera por la avaricia de los mercaderes de la muerte que tienen que vender armas como sea, al precio que sea y a quien sea. Y vemos a dirigentes políticos como el señor Biden, que tiene su hijo intereses económicos en la industria de armamento, precisamente que están abasteciendo de armas a Ucrania. Es decir, que son los propios políticos europeos los que tienen intereses particulares en esta matanza. Y realmente es una reflexión que debería hacer la sociedad occidental, que, como yo digo, ha decidido meter la cabeza debajo de un agujero para no ver la realidad, ¿no? Porque la realidad, para desgracia de todos, es que si esto va a una escalada, desgraciadamente veremos a nuestros hijos y a nuestros nietos cómo pagan la incapacidad de las sociedades europeas de reaccionar a lo que está pasando. Es también una reflexión que hemos de hacer en conjunto. Bien dicho, la inacción de padres de familia, de empleados y gente que hoy está en activo y que podría salir a las calles a protestar y a detener a sus gobiernos de hacer cosas, pues sí, bien dicho, Eduardo. Y también lo que están diciendo tú y Fernando coincide con que, ya lo habíamos dicho aquí en el programa, ustedes incluso lo habían alertado, que el problema no era 2022, sino el problema era 2023 con la cuestión de la energía, porque ya se acerca la entrada del decreto presidencial de Putin de prohibir venta a todos los países, venta de hidrocarburos a todos los países que se sumen a las sanciones occidentales contra Rusia. Y eso no estará en invierno, sino va a estar primavera y verano, pero ese es un momento clave, esos 6 meses, para abastecerse de las reservas petroleras para Occidente y de gas para calentarse en el invierno de 2023, y todo coincide con eso. Y también quería apuntar que, bueno, pues
la empresa alemana de tanques podría decir, bueno, es que los deshicieron los tanques y los explotaron porque pues no les dio tiempo a entrenarse y es muy complicado usarlo, entonces los ucranianos no lo sabían usar. Luego van a salir con ese tipo de tonterías y de pretextos. Fernando, Eduardo, regreso contigo ya para la pregunta final, para la conclusión. Y Fernando, yo te pregunto, ¿cuál sería la estrategia de Putin en este momento? Si podría estar ya enviando mucha tropa, muchos vehículos, se habla incluso de decenas de miles de soldados rusos que se acercan a Ucrania para un golpe final y ya acabar con la guerra y se acabó todo este problema. ¿Sería ahora el momento para que Putin diera de tajo y acabara con la guerra o esperaría que Occidente siga con este desgaste, Fernando? Es complicado porque, claro, si lo vemos en la perspectiva de Ucrania es una cosa, pero si lo vemos en esa perspectiva que ya utilizan los rusos de una guerra entre la OTAN y Rusia, ya la cosa varía. Es decir, ya no es tanto derrotar a Ucrania como derrotar a la OTAN. Pedirle, como todos los canales lo hacen y que gracias a eso podemos existir y llevar la información, que haga algo muy sencillo. Solo píquele ahí y suscríbase, toque la campanita para que este espacio de libertad continúe. De lo contrario, los que nos quieren manipular seguirán avanzando. ¡Saludos!